Bien, jóvenes, la diversión comienza ingresando a nuestra aula respectiva. En clase se les ha brindado el acceso correspondiente de la forma siguiente. En la barra de direcciones de su navegador deberán colocar la dirección que les corresponde. En este caso, para el aula 41, la dirección es la que se muestra en pantalla. Presionamos Enter. Y obviamente nos van a pedir que nos unamos con nuestro usuario. En nuestro caso, nuestro usuario corresponderá al apodo que nos está pidiendo Tinkercad. Por tanto, hacemos clic en el botón verde, unirse con apodo, y escribimos nuestro alias, nuestro apodo, que va a ser también nuestro nombre de usuario. En este caso, para nuestro ejemplo, vamos a considerar el siguiente dato. Recuerden que en casi todos los estudiantes el usuario corresponderá al apellido paterno más la inicial del apellido materno, sin dejar espacio y todo en minúscula. Luego habrá que hacer clic en el botón verde Soy yo, y con esto estamos entonces ahora en el aula que nos corresponde. En el supuesto caso de que usted no pueda ingresar, es porque simplemente no ha seguido los pasos que hemos considerado hace un momento. En algunos casos, como docente, se ha establecido que se ingresen los apellidos paterno y materno y además el nombre. Para otros casos particulares, simplemente comunicarse con el profesor del aula. Procedemos entonces a elaborar nuestro diseño 3D. Noten que en la parte izquierda aparecen sus datos personales. En la parte de abajo el botón Diseño 3D y más a la derecha el botón en el cual vamos a hacer clic. Crear un diseño. Como pueden ver en pantalla tenemos nuestro plan de trabajo. Rápidamente les describiré la interfaz principal de Tinkercad. Aquí en la parte superior izquierda tenemos el estado de las vistas de los modelos 3D que vamos a construir. Lo veremos con detalle dentro de un momento. Otro elemento importante son estos botones que se ubican aquí en esta parte superior. Tenemos el botón copiar, el botón enviar al portapapeles, el botón duplicar, el botón borrar o enviar a la papelera. Tenemos el botón que equivale también a la pulsación de las teclas Control Z y el botón rehacer. Los vamos a ver también con detalle dentro de un momento. Más a la derecha tenemos también botones importantes de los cuales vamos a destacar los siguientes: el botón agrupar y el botón alinear. Más a la derecha tenemos las diferentes formas, las cuales nos servirán de base para la elaboración de nuestros diferentes modelos 3D. Antes de empezar, conviene revisar algunos aspectos esenciales de los modelos 3D. Los modelos 3D o modelos tridimensionales están basados en las figuras poliédricas, es decir, aquellas que están constituidas por ángulos diedros. Los ángulos diedros se originan por la intersección de dos planos. La intersección, que es una línea recta, se denomina arista. Cuando se intersectan tres planos, estamos hablando de un ángulo poliédrico y que a su vez recibe el nombre de vértice. No lo olviden, vértice, arista. Otro elemento esencial en un poliedro son las caras. Por ejemplo, en la figura que se les muestra, se trata de un hexaedro, porque contiene 6 caras. ¿Logra determinarlas? Pasemos ahora a describir los ejes cartesianos. En los modelos bidimensionales o modelos 2D, tenemos dos dimensiones: el ancho y el largo de un objeto.
En este caso, el ancho estaría definido por el eje X y el largo por el eje Y. Sin embargo, cuando trabajamos con un modelo tridimensional, tenemos una tercera dimensión, la altura. En este caso, el eje X corresponderá, como siempre, al ancho, el eje Y al largo de la figura y el eje Z a la altura. Los términos grosor, profundidad y otros suelen también aplicarse cuando hablamos de los modelos tridimensionales, pero estos dependerán del punto de vista del observador. En otras palabras, es bastante subjetiva la aplicación de estos términos. No se confundan. Para fines prácticos, utilizaremos la denominación para el eje X, el ancho, para el eje Y, el largo, y para el eje Z, la altura. Entonces trabajemos con una de las formas básicas más utilizadas en Tinkercad. En este caso vamos a trabajar con el cubo. Pulsa el botón izquierdo del mouse sobre él y ahora arrastra el mouse hacia la izquierda, haciendo que el cubo se ubique en el plano de trabajo. Vamos a ubicarlo en esta posición y a continuación insertemos una herramienta que nos va a ayudar a obtener información sobre esta figura. Me estoy refiriendo a la regla. Pulse el botón izquierdo del mouse sobre la regla y arrastre esta herramienta hacia la esquina inferior izquierda del plano de trabajo. Suelte el botón izquierdo del mouse y como puede ver, al hacer clic sobre la figura que hemos insertado, se nos muestra sus dimensiones. Veamos. Aquí esta figura tridimensional nos revela lo siguiente. Primero, que el ancho es de 20 milímetros. El largo es de 20 milímetros también. Y la altura de 20 milímetros. Ahora bien, esta figura está prácticamente sobre la superficie o sobre esta hoja milimetrada. Puede darse cuenta por este valor. Es decir, que no hay ningún milímetro de separación entre la figura y el panel de trabajo. Cuando uno desea elevar la figura en relación al plano de trabajo, este valor se va a incrementar. Lo que vamos a hacer es también ver las posibles formas de apreciar esta figura. Una de ellas tiene que ver con pulsar el botón derecho del mouse y arrastrar el mouse hacia la derecha o hacia la izquierda. Y como puede ver, puede establecer la posición y las medidas de la figura de una manera bastante precisa. Suelta el botón derecho del ratón y ahora lo que vamos a hacer es presionar la tecla Shift. La tecla Shift se ubica en la parte superior de la tecla Control en la esquina inferior izquierda de su teclado. Pulse dicha tecla. No la suelte. Y ahora ubíquese en uno de los vértices del cubo. Por ejemplo, yo voy a elegir este vértice. Pulse el botón izquierdo del ratón y mueva el ratón en sentido diagonal. Note, el hecho de haber mantenido presionado el botón izquierdo del mouse junto con haber mantenido presionada la tecla Shift ha hecho que cualquier ajuste en el ancho o en el largo o en la altura del cubo sea proporcional, o en este caso el cubo conserva las mismas medidas para las tres dimensiones.
Suelte la tecla Shift y luego el botón izquierdo del mouse para definir el tamaño final de este cubo. Repito, puede pulsar el botón derecho del mouse para cambiar de perspectiva o visión de esta figura. Veamos ahora algunos detalles adicionales sobre la visualización de esta figura geométrica. Observe dos características claves. ¿Cuáles? Primero, estos ángulos. Estas líneas curvas me indican el grado de inclinación que yo puedo asignarle a la figura en los tres ejes cartesianos. Por ejemplo, en el eje X, por ejemplo, si deseo yo mover o girar esta figura tomando en cuenta el eje X, tendré que hacer clic en esta línea curva. Ahora, si deseo yo a nivel del eje Z, es decir, a nivel de la altura, haré clic en esta línea curva. Y si deseo a nivel de el largo, entonces haré clic en esta línea curva. Probemos. Vamos a hacer clic en esta línea curva del eje X. Note que nos aparece un ángulo y un transportador. Entonces, si usted pulsa sobre el transportador, si usted pulsa el botón izquierdo del ratón, puede mover la figura sin soltar y girar sin separarse del panel de trabajo. Por ejemplo, voy a elegir un giro de 90 grados. Un giro horario en este caso. Si usted quiere darle mayor precisión al giro, deberá hacer clic en la etiqueta de dicho ángulo. Por ejemplo, vamos a presionar las teclas Control Z para ir a la posición original. Y ahora vamos a hacer clic otra vez en la línea curva del eje X y vamos a colocar en vez de 0 grados 45. Al presionar Enter, el cubo habrá dado un giro de 45 grados solamente. Puede inclusive apreciar el cubo de esta forma. Vamos a retornar nuevamente a su posición original. Pulse Control Z. Ahora veamos el ajuste a nivel del eje Z. El eje Z, recuerden, corresponde a modificar o rotar el cubo de forma vertical y ya no horizontal como hicimos con el eje X. Para el ajuste del eje Z debemos hacer clic en esta línea curva para que aparezca su transportador. Y ahora vamos a pulsar el botón izquierdo del mouse sobre esa línea curva y giramos de acuerdo a nuestro interés. Pero no lo olvide, puede también precisar el ángulo que dé revolución escribiendo en esta etiqueta. Supongamos que elija el ángulo 53.
Entonces ese sería el giro. Vamos a recuperar la posición original y ahora vamos a probar la otra dimensión, es decir, la rotación, esta vez a nivel del eje Y. En este caso vamos a rotar también en sentido horario. Entonces pulsamos esta línea curva del eje y con la ayuda del transportador movemos la figura hacia atrás. De la misma manera que en el anterior caso, tiene usted la posibilidad de definir de manera precisa el ángulo, indicando aquí el valor en la etiqueta. Para cualquier ajuste accidental, le sugerimos siempre tener a la mano la combinación de teclas Control Z. De tal manera que con esta operación retorna usted a la posición anterior. El segundo aspecto que queremos destacar es la separación o elevación de la figura en relación al plano de trabajo. Esta elevación está dado por este indicador, cuya apariencia tiene forma de cono. Vamos a hacer clic en dicho cono y sin soltar el botón izquierdo del mouse en dicho cono, vamos a mover la figura hacia arriba. Y como puede ver, la figura está ascendiendo. Note que ahora se muestra una sombra y lo más importante, se nos muestra una dimensión de separación en esta etiqueta. Aquí se nos está indicando que la separación entre el plano de trabajo y la figura es de 16 milímetros. Puede apreciar con mayor detalle moviendo de esta forma. Recuerde pulsando el botón derecho del mouse. Bien, estos son los principales movimientos y algunos ajustes en las dimensiones y la inclinación de una figura o modelo 3D en Tinkercad. Ahora vamos directamente a la aplicación de todo esto. Recuerden que se les ha brindado un ejercicio consistente en un bosque de poliedros. Cada figura tiene una dimensión. Por ejemplo, cómo hacer que tengamos una pirámide cuadrangular de 25 milímetros de alto y 30 milímetros de arista en la base. Para ello, vamos a reemplazar nuestro cubo por nuestra pirámide. Y vamos a hacer que esta pirámide tenga las dimensiones solicitadas. En este caso, se repite 25 milímetros de alto. Entonces, para modificar la altura, en este caso, tendré que hacer clic en el vértice de esta pirámide. Pulse el botón izquierdo del mouse y arrastre hasta que aparezca en la etiqueta correspondiente el valor de 25. A continuación, en la cocina se indica que esta pirámide cuadrangular medirá 30 milímetros de arista en la base. Y aquí podemos ver fácilmente que la arista mide 20. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cambiar las dimensiones de la arista aquí y acá. Entonces procedamos, pongamos 30 para acá y pongamos 30 para acá. Al presionar Enter, la figura prácticamente
cumple con las características solicitadas en la consigna. Otra de las figuras peculiares que debemos tener presente para la consigna es el prisma triangular. Un prisma triangular es una figura en donde las caras laterales corresponden a un cuadrilátero y la base a otro polígono. Vamos a entenderlo esto haciendo clic en esta figura, polígono. Aunque la denominación no es precisa, pero nos interesa en este momento resolver la consigna. Como podemos ver, nuestro prisma tiene una base hexagonal. En otras palabras, tiene 6 caras laterales. Por tanto, tenemos que indicar solamente el valor de 3. Por ello, cuando usted elige uno de estos poliedros, les aparecen las propiedades del poliedro en esta parte de la pantalla. Así que vamos aquí a alterar el número de lados de este poliedro al valor de 3. Vamos. A continuación procedemos con definir la altura en un total de 25 milímetros. Para la altura ubicaremos el nodo o el delimitador de altura que corresponde a este recuadro. Pulsamos el botón izquierdo del mouse y sin soltar arrastramos hacia arriba. Ya tenemos los 25 milímetros de altura. Y por último, vamos a indicar 15 milímetros de arista. Aparentemente tenemos aquí 2 aristas, pero no se confunda. La arista que nos interesa es esta. Esta información que ven acá no es la arista. Así que tenga mucho cuidado. La arista que nos interesa es esta. En este caso, la arista de esta figura es de 17,32. Nosotros tenemos que indicar al valor de 15. Entonces cambiamos este valor de 17,32 por 15. Presionamos Enter y ya tenemos nuestro prisma triangular cuya arista en la base es de 15 milímetros. No se olvide también que si va a incluir una esfera, tenga mucho cuidado y establezca siempre la diferencia entre lo que es un diámetro y un radio. Vamos a insertar esta esfera y el diámetro estará dado por el valor que se describe aquí, en esta parte. Nos piden un valor de 15 milímetros de diámetro. Reemplacemos el 20 por el 15 y ya tenemos nuestra esfera con esas dimensiones. Pero note nuevamente que nuestra figura se ha desproporcionado porque solamente hice un ajuste en una de las dimensiones. Las demás dimensiones han conservado su magnitud y eso genera un inconveniente, que la figura ya no sea una esfera. Para evitar eso, recuerde el ajuste que hicimos al cubo cuando modificamos sus magnitudes o sus medidas. Presionamos la tecla Shift. ¿Recuerda? Entonces vamos a presionar Control Z y vamos a hacer el ajuste de la esfera en sus 3 dimensiones simplemente moviendo uno de estos delimitadores o nodos. Por ejemplo este. Entonces pulse la tecla Shift y ahora pulse el botón izquierdo sobre ese indicador o delimitador.
se va a encender de color rojo. Y ahora mueva el ratón en sentido diagonal hacia arriba hasta lograr el valor de 15 milímetros. Suelte el mouse, suelte la tecla Shift y como pueden ver, nuestra esfera sigue siendo una esfera. Ahora vamos a incluir un nombre y un apellido. Para colocar información textual, aquí dentro de las formas básicas que se muestran a la derecha de su pantalla, tenemos una opción llamada texto. Entonces utilicemos esta forma básica pulsando el botón izquierdo del mouse sobre text y arrastramos de esta forma y colocamos el nombre nuestro. Para ello, aquí en esta ventana de propiedades de la forma podemos cambiar la información que se indica en esta forma básica. Escribimos ahí en vez de text, por ejemplo, Luis Herrera. Y podemos incluso modificar el tamaño del texto a fin de que no interfiera con la información anterior. Como pueden ver aquí, las dimensiones del nombre corresponden a 180,26 milímetros de ancho. Podemos modificar a 100 milímetros de ancho, 20 milímetros de largo y 10 milímetros de altura. Y aquí tenemos nuestro texto, el cual lo podemos colocar en una posición que no interfiera con las figuras que hemos elaborado. Vamos a indicar el cono. El cono está en este lugar. Insertamos el cono y lo ubicamos aquí en el plano de trabajo. Pero antes veamos cuáles son las dimensiones solicitadas. Dice la consigna 25 milímetros de alto. Entonces hacemos clic aquí. Recuerde que para modificar la altura tenemos que hacer clic en este vértice. Y elegimos el valor de 25. Note la etiqueta. 25 milímetros. Vamos a hacer un acercamiento para poder apreciar con más detalle cómo es que se está originando nuestro cubo. Vamos ahora a modificar la base. Según la consigna, el diámetro de la base será de 15 milímetros. Entonces para ello debemos hacer el ajuste tanto en el largo y en el ancho. Repito, tanto en el ancho como en el largo. Entonces ponemos aquí 15 y ponemos aquí el valor de 15. Presionamos Enter y listo. Nuestro cono tiene las dimensiones solicitadas. Puede usted verificar, puede alterar la visualización de esta manera para poder precisar si es que la figura está acorde con lo que es. Vamos a insertar un cilindro. Este cilindro deberá tener 25 milímetros de alto.
Recuerde que para alterar la altura tenemos este delimitador. Pulsamos el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo elevamos a 25 milímetros. Como pueden ver ahí. No lo olviden. Ahora vamos a modificar la base. La base en este caso es de 15 milímetros de diámetro. Entonces, de la misma forma que en el cono, aquí en la etiqueta colocamos 15 y 15 acá. Y listo, ya tenemos nuestro cilindro. Entonces ya hemos insertado nuestro cubo, nuestra pirámide cuadrangular, nuestro cono, nuestro cilindro, nuestra esfera y también nuestro prisma triangular. Vamos ahora a ubicar nuestras figuras de tal manera que podamos verlas de manera aislada y sin dificultad. Por ejemplo, podemos poner nuestro cono de esta manera, luego nuestra pirámide, después esta esfera, nuestro cilindro, nuestro prisma, y nos está faltando nuestro cubo. Y lo vamos a poner acá. El cubo tiene 25 milímetros de alto. Recuerde que cuando va a ajustar el tamaño de este cubo, recuerde presionar la tecla Shift y altere la altura de este cubo a 25 milímetros. Y ya lo tenemos. Solo nos queda ahora indicar 4 poliedros. Vamos a indicar poliedros como este techo, 1, este techo curvo, 2, esta media esfera, 3 y este paraboloide, 4. Y con eso tenemos elaborada la consigna para el día de hoy. Para fines de presentación deberá seguir el siguiente procedimiento. Preste mucha atención. Asegúrese de haber trabajado en el aula que le ha correspondido. En este caso, el aula 41. De no hacerlo, tendremos dificultades en la evaluación del trabajo elaborado. En segundo lugar, es necesario difundir el trabajo por medio de una imagen, la cual deberá usted subir al CIANET de la forma siguiente. Preste mucha atención. Va a hacer clic aquí en el botón Enviar a. Y aquí el sistema le pide establecer la imagen de su modelo 3D. Para eso deberá hacer clic aquí en Descargar localmente. Se ubica usted en el escritorio y escribe usted el nombre de su trabajo. Yo recomendaría siempre poner el nombre de tarea de su apellido y su nombre. Por ejemplo, Herrera Luis. Note que el formato de imagen de este archivo es el formato PNG, un formato que sí es aceptado por el CIANET. Por tanto, déjelo así como está y haga clic en guardar. Recuerde que dicho archivo deberá guardarlo en el escritorio. Vamos a ver si este archivo se encuentra en dicho lugar. Efectivamente lo tenemos aquí. Si desea apreciar, haga doble clic y este es el archivo que lo tenemos listo para su correspondiente exportación. Recuerde bien ubicar sus poliedros
de tal forma que estén separados. Esto nos va a ayudar a determinar las medidas de dicho objeto. Y no olvide indicar de manera correcta su nombre. Si son varias personas que han estado trabajando con este modelo, puede incluir el nombre de dichas personas también. Recuerde, esta imagen, este archivo PNG, es el que deberán subir al CIANET.